Muy buenas noches. Seguimos estudiando la lección número 13. En el monte Sinaí fue cuando Dios entregó a Moisés eh, los mandamientos, ¿sí? Las ordenanzas, los estatutos, los decretos. En otras palabras, las instrucciones que el pueblo tenía que cumplir, tenía que obedecer, poner por obra. Y si ellos hacían esto, obviamente tenían consecuencias positivas, podemos decir consecuencias beneficiosas. Pero al mismo tiempo, si se desobedecía esto, traía también sus consecuencias. Y vemos nosotros en resumen lo que estamos desarrollando o vamos a ir desarrollando en analizando un poco o comparando con los pactos anteriores. El pacto con Noé, el pacto con Abraham y el que estamos viendo ahora es el pacto con Moisés. Y hoy vamos a ver las partes involucradas y al mismo tiempo las promesas. Hasta ahí vamos a avanzar hoy. Como este cuadro nos facilita un poco la visualización de lo que vamos a abarcar, entonces en resumen podemos mencionar que los pactos, o sea, el pacto de Dios tanto con Noé y Abraham fue muy limitado, es decir, o sea, está muy diferenciado con respecto al pacto de Moisés. ¿Por qué? Porque acá vemos que con Noé fue, o sea, las partes que intervinieron en este compromiso, estaba Dios, la humanidad y los animales. El pacto con Noé, perdón, con Abraham, Dios, Abraham y sus descendientes, es decir, los descendientes de Abraham. Por ahí algunos mencionan el pacto, algunos dicen que ese pacto o ese compromiso es para con todos. Sin embargo, cuando Dios dijo ahí en Génesis 2, y te bendeciré, ¿ya? Y multiplicaré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, claro que se refiere a Abraham y a sus descendientes, porque entendemos que de esa descendencia vino el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí vemos las partes ya con el pacto siguiente con Moisés, que fue parte de Moisés, ¿verdad? Que recibió eso, intervino Dios y dirigido a las 12 tribus de Israel, es decir, a los hijos de Jacob. Vamos a ver en las promesas. ¿Cuál fue la promesa en cuanto a Noé? ¿Qué fue lo que no iba a suceder más? En este caso, un juicio a través del diluvio universal. Recordamos que la tierra ya no sería juzgada con un diluvio universal, pero sí le espera el juicio del fuego, ¿sí? El- con Abraham, la promesa era la tierra que tenía que habitar, ¿sí? La promesa de la descendencia, porque recordemos que Abraham no tenía hijos. Abraham se llama Abraham y Sarai. Es más, cuando le dieron la noticia a Sarai, ella se rió, o pucá, como se dice aquí en Paraguay, ¿verdad? Sonrió, porque cómo tener un hijo en la vejez, y tenía más ya de 90 años para cuando es. Dios prometió y cumplió esa bendición universal. Ahora, el pacto con Moisés habla justamente de las consecuencias de la obediencia, que serían bendiciones, como también las consecuencias de la desobediencia. Más adelante vamos a ver quiénes firmaron, lo que implicaba eso, eh, los pasajes bíblicos de referencia y el tipo de pacto que ya lo vemos aquí, a diferencia de las anteriores. El de ahora es condicional. El de ahora me refiero al pacto con Moisés. Bueno, las partes implicadas. Cada contrato que Dios hacía con la humanidad implicaba un grupo de personas más pequeño y concreto. El primer pacto fue con Noé y eso implicaba a toda la humanidad, porque recordemos que en aquel tiempo, cuando vino el diluvio, afectó a toda la humanidad, ¿sí? Especialmente los que rechazaron, bueno, perecieron en agua, pero los que creyeron fueron salvos a través del arca.
recordando que había una forma de salvación a través de la puerta. También incluía la naturaleza, porque había un antes y un después. El mundo antiguo y el mundo, vamos a decir, presente. El siguiente pacto, es decir, con Abraham, solo implicó a los descendientes de Abraham. Ahora, el pacto con Moisés se limitó solo a los hijos de Jacob, es decir, a las 12 tribus de Israel. Entonces, en forma gráfica, sería de mayor para menor, es decir, en el primer pacto abarcaba toda la humanidad, en el siguiente a Abraham, su descendencia, es decir, Isaac, Jacob, y ahora a los hijos de Jacob, es decir, las 12 tribus de Israel. Con esto mencionamos el primer punto, quiénes son los participantes, quiénes son partícipes de este pacto. Dios, Moisés y los hijos de Jacob. Ellos recibieron los mandamientos. Vamos a ver ahora, como segundo punto y último en esta noche, las promesas. ¿Qué era la promesa? ¿Qué es lo que se estaba prometiendo? En los pactos con Noé y con Abraham, el foco estaba en las promesas de Dios y en su garantía soberana de que Él cumpliría, ¿sí? Que era incondicional. Él prometió, Él cumplió. Ahora, en el pacto con Moisés, el foco está en las expectativas justas que Dios tenía de su pueblo. En otras palabras, en los dos primeros pactos era lo que Dios dijo que iba a hacer y lo hizo, pero en este último es lo que el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, tenían que hacer o lo que Dios esperaba de ellos. Por eso les dejó estos mandatos. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ahora que son hijos de Dios, ¿cuáles son las responsabilidades familiares y las normas de la casa? ¿Cómo debían relacionarse con Dios como Padre? ¿Cómo debían relacionarse unos con otros como hermanos? Entonces, en este caso particular del pacto con Moisés, son instrucciones dadas para Jacob, o sea, los hijos de Jacob, que son 12 tribus de Israel, y tenía que ver con lo que se esperaba de ellos. Por eso Dios le ha dado esas instrucciones. Lo vemos en este gráfico en síntesis. Lo que Dios haría por la humanidad, pacto de Noé y Abraham, o sea, el pacto con Noé y con Abraham. Y ahora lo que Dios espera de su pueblo, de los hijos de Jacob. La ley ofrece muchos detalles sobre lo que Dios espera de su pueblo en todas estas áreas. Moisés escribió todas las leyes de Dios a medida que él, es decir, a medida que Dios las enunciaba, es decir, las pronunciaba y Moisés escuchaba, era en forma audible. Él escuchaba, oía y escribía. Dios mismo escribió un resumen de sus leyes sobre 2 tablillas de piedra. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces el libro de la ley, Moisés lo escribió. Los 10 mandamientos, Dios mismo escribió. En los pactos con Noé y con Abraham, el hombre no necesitaba hacer nada para que se cumplieran estas promesas, porque Jehová lo hizo todo. Él lo hizo todo. Sin embargo, en el pacto con Moisés, los israelitas tenían una responsabilidad muy importante. Debían decidir cómo actuar de cara al pacto. Si cumplían con su parte del contrato, el de obedecer la ley, entonces Dios los bendeciría. Por el contrario, si no cumplían parte del contrato, es decir, desobedecían la ley, entonces Dios los maldeciría. Las bendiciones y las maldiciones implicaban aspectos como el dinero, ¿verdad? Los bienes, la economía, las naciones paganas, a los cuales ellos terminarían sirviendo
el clima, enfermedades, la naturaleza y cosas sobrenaturales sobre las que el hombre no tiene ningún control. Entonces, bien clarito, si son obedientes, reciben bendiciones. Si son desobedientes, tendrán maldiciones. Yo creo que aquí hay un principio aplicable hoy en día y justamente es la ley de la siembra y la cosecha. La persona que persevera, es constante en algo, obviamente va a recibir o cosechar lo que ha sembrado. Haciendo un ejemplo, si uno eh, siembra una semilla de mandarina o naranja o pomelo y cuida, eh, vamos a decir, periódicamente la tierra, el suelo donde plantó esa semilla, lo riega, saca los yuyos y con el tiempo eso va a producir, ¿qué cosa? Fruto. ¿Y cuál sería el fruto? Naranja, mandarina o pomelo, ¿verdad? De acuerdo a lo que uno ha sembrado. Entonces la ley de la siembra y la cosecha, podemos decir que es una lección que es aplicable hasta hoy en día. Si una persona es obediente, claro, existe ese beneficio, la bendición. La persona es reconocida por su honradez, por su honestidad, por su perseverancia, de la misma forma que una persona que es infiel, no cumple con sus compromisos, con sus responsabilidades, eso sale a la luz o las personas se dan cuenta. Entre paréntesis, vamos a continuar según nuestro material y vamos a terminar con este pequeño cuadro que nos presenta justamente esto que mencionamos, las bendiciones, por un lado, por cumplir el pacto, y por otro lado, las maldiciones, en el caso de que estos israelitas no cumplían por romper el pacto. Ningún rey o líder humano puede hacer un contrato como este, amenazar y después aplicar las consecuencias. Solo el soberano Dios puede hacerlo. Bueno, vamos a ver primeramente las bendiciones por cumplir el pacto. Eso nos gusta. Eso nos gusta. ¿A quién no le gusta la bendición? Y nadie puede decir, no, yo quiero recibir solo maldición. Mm, Siempre deseamos el bien. Levíticos 26, 1 al 13, y también la referencia de Deuteronomio 28. Ambos capítulos nos hablan tanto de las bendiciones como también de las maldiciones. Así que veamos primero los beneficios o las bendiciones. ¿Qué incluían? Bueno, ya lo mencionamos recién, pero aquí algo más ordenado. La prosperidad económica, buena meteorología, buen tiempo, el clima, la naturaleza cooperativa, éxito militar y armonía en esos lugares, o con los países vecinos. Habría paz. Ahí tenemos la referencia bíblica. Crecimiento poblacional, iban a aumentar. La presencia continua de Dios con él, versículos 11 y 12 de Levítico 26. Ahora, vamos a citar a continuación esas maldiciones y usted puede ver en detalle haciendo lectura de Levíticos 26, 14 al 46 o Deuteronomio 28, 15 al 68. 5 fases de disciplina o maldiciones. Aquí está separado por fases. Fase 1 al 5. En el primero encontramos enfermedad, dolencia, esto puede ser física o psicológicamente, derrota militar, desastre económico. Esto en la fase 1. En la fase 2, escasez de alimentos. Eso implicaba hambre. En la fase 3,
afectaba el crecimiento de la población, es decir, muerte de los niños, pero también muerte de animales. La fase 4, hambre, aparte de hambre, epidemias, enfermedades que se proliferan, derrota militar aplastante. Y en la fase 5, canibalismo, que es fuerte, ¿no? Muerte, invasión enemiga, exilio, terror, problemas psicológicos, y por supuesto la presencia de Dios se apartó de ellos. Aquí vemos, hermanos, que en síntesis, que usted le va a encontrar cualquier cantidad de bendiciones o maldiciones, pero resumidas en este cuadro, la bendición o la maldición. Me hace recordar una frase con el cual Josué, el líder del pueblo en aquel entonces, después de Moisés, dijo a sus hermanos, elijan hoy, decidan hoy, tomen la decisión hoy, a quién van a ser obedientes, a quién van a servir, a quién entregarán su energía, su esfuerzo, su dedicación. Y les dice, a los dioses a quienes nuestros padres sirvieron, o al Dios que nos llamó, que nos quitó de esa situación. Y él dice, yo y mi casa, él tomó la decisión, él determinó servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Espero que esa sea tu decisión, hermano, hermana. Yo y mi casa. Puede que tus vecinos no quieran saber nada de Dios, pero vos tomás la decisión de servir al Señor, de hacer su voluntad, porque sabes que Dios es grande, Él es único, Él es todopoderoso, Él es soberano y Él no ha, vamos a decir, acortado su misericordia para con nosotros, sino por el contrario. En Dios encontramos esa bendición y la mayor bendición es conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Y esta es la vida eterna, dice San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no es que tiene vida, tiene ira. La ira de Dios está sobre él. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a continuar en la próxima con una pregunta para responder. Algunas personas afirman que la historia puede explicarse a partir de las acciones humanas. Dicen que eso no tiene conexión con ningún Dios, entre comillas, y con minúsculas. ¿Será eso cierto? Bueno, esto es la cosmovisión pagana, que quiere sacar, eh, vamos a decir, a Dios de todo lo que vemos o lo que existe, para que el hombre sea quien dicte las leyes. Esa pregunta vamos a responder en nuestro próximo estudio. Por hoy dejamos hasta aquí. Agradecemos a los que siempre siguen, comparten el estudio. El Señor les bendiga y nos encontraremos oportunamente. Muchas gracias.